Hola, buenas tardes. Estamos esperando desde Magba que se conecte Luis Wells. Está conectando Luis Wells. Buenas tardes a todos. Hola, Luis. Hola querida, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y usted? Muy bien, che. Bueno, vamos a esperar un minuto que se sume gente a la transmisión. Estamos Sí, en vivo desde el canal de Magba con Luis Wells y vamos a empezar este diálogo en vivo. ¿Me escucha bien? cuando quieras. Bueno, Muy vamos. bien, sí, perfectamente. Bueno, vamos a esperar un minuto que se sume más gente. Dale. Este, así comenzamos. Bien. Bueno, vamos a esperar hasta un minuto más. Dale, sí, no hay Hola a problema. todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos hoy en el canal de Magba. Estamos transmitiendo en vivo con Luis Wells desde la ciudad de Río Ceballos, Córdoba. Ujú. Hola a todos. Bueno, este, bueno, Luis, vamos a comenzar. En primer lugar, me voy a presentar. Yo soy Jorgelina Girotti, la coordinadora de MAGBA, del museo, y quiero agradecerles por hoy estar acá con nosotros, prestando, hablando sobre su trayectoria y su obra. Y bueno, quisiera ante todo leer un breve currículum de su larga trayectoria artística. eh, Luis Wells nació en Buenos Aires en 1939. A los 19 años funda con Alberto Greco y Kenneth Kemble el movimiento informalista. Recibe el premio especial del jurado del Premio Torcuato Di Tella en 1965 por su obra de notación espacial. En el mismo año le es otorgado el premio Beca British Consul, estableciéndose en Londres para estudiar en el Royal College por un año, tras el cual se radicará en Nueva York. De regreso a Argentina en 1976, retoma la producción de pinturas y objetos. Luis Wells vive actualmente en Río Ceballos, provincia de Córdoba, y en sus 50 años de trayectoria ha participado de 400 exhibiciones en el país y el extranjero. Las instituciones que poseen y exhiben su obra son el MoMA de Nueva York, Museo del Bronx, el Museo José Luis Cuevas de México, el Museo de Arte Moderno de Brasil, el MALBA, el Museo Nacional de Bellas Artes, el MACBA, nuestro museo, el Museo de Bellas Artes de La Plata, el Museo de Bellas Artes de San Juan, la colección Academia Nacional de Bellas Artes, el Fondo Nacional de las Artes, Presidencia de la Nación, Casa de Gobierno, el Chase Manhattan Bank, IBM, y recibió numerosos premios. Voy a nombrar algunos, como el premio Torcuato del Instituto Torcuato Di Tella, el honor Debería Estimar, el de la beca de British Consul, el premio Conex en 2 oportunidades, el de Tres Arroyo en la Academia Nacional de Bellas Artes, el de honor en la Bienal de Valparaíso, a la trayectoria en la Asociación Argentina de Críticos de Arte, la beca Antorchas a las figuras sobresalientes del arte argentino actual, el Gran Premio de Honor Salón de Pintura. Bueno, Luis, comenzamos nuestra charla de hoy. Bueno, Bueno, quisiera que me cuente cómo fueron sus inicios, qué es cómo comenzó con esta carrera artística de muy bueno, joven. empecé,
de muy chico, y después apenas terminé el colegio primario, eh, no, Sí, perdón. cuente. O sea, No sé, hubo sí, ingresé muy chico a la Escuela de Bellas Artes. ujú, En aquella época se podía ingresar una vez finalizado el colegio primario. O sea que hice el secundario y el terciario en la Escuela de Bellas Artes. ujú, Y, y bueno, ahí fue el lugar donde no solamente me inicié, sino que además conocí a gente que después serían mis amigos y compañeros de muchas aventuras, como Polecelo, por ejemplo, o Julio Leparc, este, y bueno, y otra gente, este, Roberto Duarte, por ejemplo, Luna Ercilla, qué sé yo, un montón. ujú. Y bueno, cuando terminamos el colegio con Rogelio, que éramos muy, muy amigos, amigos íntimos, decidimos hacer una muestra eh, y conseguimos por una de esas casualidades la Galería Galatea. Ajá, la primer Este, galería. claro, que era una galería muy linda que estaba en el primer piso de una librería manejada por una pareja de franceses muy simpáticos. Y bueno, esa fue nuestra iniciación. Ahí hicimos la primera muestra Policelo Wells. Y ahí en esa muestra que yo exponía monocopias, Ujú, eh, algunas bastante informales, y aún había otras que tenían una especie de una raíz geométrica, pero igual estaban hechas con un tratamiento informal, o sea, con mucha materia incluso hasta volumen. ujú, Poco, por supuesto, porque se trataba de monocopias, ¿no? ujú. Ahí Y bueno, surge, sí, ahí sí, sí, surge perdónate. cómo surge digamos, este nuevo movimiento informalista Bueno, al cual, todavía no, todavía sí, no, falta un ajá, poquito. sí, sí, ajá, En ese año, ahí apareció Greco en la muestra sí, y le encantó las cosas que yo hacía y se hizo amigo mío o viceversa. El asunto es que empezamos a vernos y a frecuentar lugares como el Chamberí, que era el bar de moda, ujú. y ahí, ahí apareció un día Kemble, y también nos hicimos amigos con él, y coincidimos en nuestros pensamientos, y un día decidimos fundar el movimiento informalista. ¿Y Este, qué se discutía o sea, cuál era el punto de discusión para decir, bueno, esto es un movimiento informalista? ¿Qué era lo que lo llevaba a esa bueno, discusión, digamos? había discusiones mil a diario, todo el tiempo. La discusión principal sería, todavía quedaban residuos de la vieja discusión sobre figurativo o abstracto, arte Ujú, abstracto, qué sé yo. ujú, Y bueno, se suponía que los que estaban más a la vanguardia estábamos por la abstracción ujú, y, y a la vez sentíamos una necesidad de, de estudiar la materia. Es decir, la ujú, materia era como un misterio y a la vez un fascinante, porque nosotros estábamos descubriendo cosas nunca, que habíamos visto miles de veces y nunca habíamos reparado que existían. Es decir, de pronto ver la corteza de un tronco de árbol
una posibilidad de un cuadro y constantemente estamos descubriendo esas cosas y creando a partir de eso, ¿no? Y bueno, eso fue realmente fue una gran ruptura, una Ujú. revolución, es decir, esos cuadros eh, rudos y con mucha fuerza y con por ahí chorreados, o sea, se veía la materia y el gesto, y bueno, eso constituyó Como el, realmente algo que fue, es decir, hasta ahí, a partir de eso, cambió totalmente el esquema del arte en la claro. Argentina, por lo menos, O ¿no? sea, utilizar la materia como una expresión de lo efímero y, o sea, como expresión también del cuerpo. Sí, también. Sí, no necesariamente No. efímero, porque no es que no buscábamos eso, aunque tampoco lo esquivábamos, estaba Ajá. ahí, a veces se daba y a veces no. Es decir, había ciertas acciones de Greco, sobre todo, que Ujú. iban más hacia eso, como por ejemplo fue, que bueno, después vino, ¿no? Pero que fue el que llamó Vivo Dito, ¿no? Que era Ujú. Ujú. era señalar ciertas cosas, ¿no? Que Ujú. era un poco un paso después del informalismo, porque el Ujú. informalismo descubre cosas en el mundo, descubre la posibilidad de un cuadro en una mancha de la pared, Ujú. y que es algo que ya estaba hecho, que no tiene nada que ver con el objet trouvé del surrealismo. Del surrealismo. Claro, nada que ver con Duchamp y esa gente. Ujú. Tiene, era otra historia. Ujú. Y el vivodito era una vez que descubría la cosa, firmarla. O sea, Greco descubría a un personaje que le parecía eh, lindo, no sé qué, expresivo, artístico, bla, 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 un montón de esas cosas, y lo firmaba. Y lo Y eso apropiaba. constituía uno. Claro, Claro, claro. se apropiaba de esa cosa. Bueno, Ujú. todo esto sucedía en el año 59, o sea que en Buenos Aires era como la colonia en esa época, era realmente, este, no diría primitivo, pero una cosa bastante lejana de todo eso. Nosotros, eh, por ejemplo, Rómulo Machó, que no fue informalista, pero sí Ujú. adhirió de alguna manera a lo que hacemos nosotros, o sea, su obra cambió a partir de nosotros. Él inventó el término ese de rosa bombón, que se Claro, eso refería, le iba a preguntar, ¿qué era el rosa bombón? claro, rosa bombón, él se refería a la gente que exponía en la Galería Bonino. La Galería Bonino era en ese momento la galería más importante de Buenos Aires y tenía gente muy, qué sé yo, con mucho trayectoria ¿no es cierto? Como Fernández Muro, Sara Grillo, Kazuto Sakai, Alfredo Lito, Miguel Ocampo, es decir, toda esa gente que en ese momento, Claro. luego después con el tiempo, todos ellos fueron y siguen siendo los que quedan amigos queridísimos, Ujú. pero en ese momento eran como nuestros enemigos o Claro, rivales, ¿no es claro, cierto? Nosotros estamos a favor de otra cosa. claro, en contra del Y, discurso. y claro, y queríamos expandir la cosa de la búsqueda artística. Bueno, ellos trabajaban, hacían cosas maravillosas, pero trabajaban en un ámbito muy seguro, porque seguro en el sentido de que ya ellos se sabía cómo manejarse con eso y cuál iba a Claro, ser el resultado. Era bastante fácil. Sí, por supuesto, había que tener talento, pero claro, digamos, este, los cuadros que producían ellos en esa época eran como, qué sé yo, repeticiones de fórmulas conocidas, claro, o así lo sentíamos nosotros. claro. Y por ejemplo, Y eso, perdón,
¿Qué Sí, sí. decís? No, no, continúa, continúa. Bueno, eso fue una lucha muy efervescente y hecho con mucha pasión, tanto que al año siguiente de esto, en el año 60, porque esto empezó en el 59, el año 60, todo el mundo era informalista. Es decir, Claro, no, ibas a cualquier galería y veías claro. exposiciones informalistas. Además, aparecieron tipos que duraron 1 o 2 años, lo que duró el informalismo, y Claro, después se fueron, porque no sabían claro, pintar otra cosa. claro. Y Y por así ejemplo, que con el informalismo de Europa, ¿qué relación o qué conexión, o sea, tenían? Porque, por ejemplo, en esta época había como una idea, había como tres ideas dando vuelta. La idea marxista, el psicoanálisis y el existencialismo, que era lo que más o menos, digamos, estos tres ejes daban vuelta en el pensamiento de la sociedad y del hombre, ¿no? ¿Y qué relación sí, mantenían ustedes desde Argentina con el informalismo europeo, por ejemplo? nosotros no teníamos ninguna relación con el informalismo europeo, Ujú. y sabíamos que existía. No te olvides que estamos hablando de una época en que no existía la televisión y las posibilidades de comunicación que hay hoy en día. Revistas de artes había, eh, pero pocas, y en general el arte impreso era muy difícil de conseguir, Ujú. porque bueno, porque todavía las máquinas impresoras no tenían la capacidad de hacerlo. Claro. Fíjate que los mejores libros de arte que se producían en aquella época eran de la colección Esquira. Esquira Ujú. hacía unos libritos maravillosos Ujú. y donde iba pegada, no impresa en la página, sino Ujú. pegada la reproducción de la obra de arte, iba pegada sobre el papel del libro. Eso porque era la única forma que tenían de producir esa impresión con cierto tipo de máquinas. Bueno, es técnico, eso es más complicado. Ujú. Eh, el caso es que yo, por ejemplo, en esa época yo recuerdo un libro que se llamaba El arte otro, de Cirlot, era un escritor Ujú. español. Ujú. Y si bien hablaba del informalismo español, por supuesto, Ujú. y describía cosas que no teníamos manera de saber de qué diablos hablaba. Claro. Este, por eso nuestro movimiento fue autónomo, sin Ujú. ninguna duda. Y Ujú. como así fueron todos los movimientos que siguieron a esto, ¿no? Durante Claro. mucho tiempo, hasta la creación del Ditela, eh, cierto que todo va muy rápido, ¿no? En este caso, Ujú. pero hasta la creación del Ditela, Buenos Aires o la Argentina, estaba muy, muy lejos de todo eso. Y de vez en Ujú. cuando caía alguna muestra, como recuerdo una de Afro, de los escultores ingleses, una de Ben Nicholson, y después hubo alguna de Manolo Millares y creo que Saura. Ujú. Ujú. Ya cuando el informalismo acá, esa muestra, el informalismo ya había pasado, había mutado hacia otro tipo de cosas. Claro, Es claro. decir, y yo en esa época, en el principio del informalismo, tenía 19 años y y luego me tocó el servicio militar, o sea que me tuve que alejar de eso. Ujú. Ahora, eso que fue absolutamente una gran ruptura y una revolución, sin ninguna duda, Ujú. fue muy mal registrado por la historia, Ajá. porque en ese momento el pope de todo esto era Romero Bress, Ujú. que era un tipo fantástico, fabuloso,
pero todavía no se había incorporado al arte. Si bien él tenía la asociación esta que llamaba Ver y Estimar, donde se reunían todos los sábados un montón de gente y se hablaba de arte y se tomaban claritos y de vez en cuando, sí, todos los años organizaban un premio, el premio Ver y Estimar. Verísimo. Este, Romero Brest todavía no se había metido en el arte contemporáneo. O sea que cuando él empieza a interesarse activamente en el arte contemporáneo, el informalismo ya había pasado. Ujú. Y yo creo que por eso, yo creo que esa es la razón por la cual los libros de historia del arte no registran la No, importancia fundamental que tuvo el el informalismo. informalismo. Ujú. Porque después Total. Romero, cuando ya sale del Museo de Bellas Artes, que él era el director, y pasa a trabajar con el Instituto de Itela, él descubre o promueve lo que llamaban pop art, que de Ujú. pop art tenía bastante poco, ¿no? Sí, porque el pop art original eh, se basaba en el arte o en la cosa popular, ¿no es cierto? O sea, Claro. por eso Andy Warhol pinta las latas de tomates y esas cosas. Pero acá hubo gente que hacía retratos de Bob Dylan, o sea, como si fuera arte popular. Eso no era popular, No era era popular en popular. Estados Unidos, pero no acá. Claro, Este, claro, y esa fue la claro. cosa. No Ujú. obstante eso, el pop art fue muy interesante y hubo figuras de primer nivel. Bueno, pero me estoy yendo a otro lado. No, no, pero vamos, Este, pero volvamos al inicio, o sea, para ver qué fue esta primer muestra, creo que fue la de la Galería Lirolai, ¿no? En donde exponen en 1959, no, 1960, en donde exponen esto que llamaron arte destructivo. ¿Qué fue el arte destructivo? bueno, eso es nosotros los informalistas, ese grupo, nos reuníamos como todo el mundo periódicamente, casi todos los días. Al principio te conté que era un bar que se llamaba Chamberí, después Chamberí. pasó, al año siguiente se cerró ese bar, no recuerdo Ujú. por qué, y se abrió otro se llamó el bar moderno, que quedaba ahí en la calle Suipacha, creo. Y bueno, y ahí nos juntábamos este, todas las noches, inventábamos cosas, discutíamos de arte, porque en aquella Ujú. época se hablaba de arte, ahora se habla de Ujú. negocios, ya no Ujú. se habla más. Digo, sí, ponías a dos pintores y enseguida se organizaba una discusión sobre una cosa u otra. Claro. Este, eh, eran momentos de mucha efervescencia y de creatividad y cosas maravillosas. Este, mm, y no sé qué tenía que te Estábamos decir. hablando de la exhibición que se llamó Arte Destructivo. O sea, Bueno, ¿qué era el eh, arte destructivo? Y estamos viendo la exhibición de la Galería Lirolai. claro, claro, claro. Acá se ve una Sí, imagen. ese grupo que yo te digo que nos juntábamos, Sí. íbamos los fines de semana a la casa de Kemble. Kemble tenía un departamentito muy cerca de la estación de Martínez y íbamos a la casa de él porque era un tipo fantástico y qué sé yo, inventábamos cosas, nos divertíamos como locos. Inventábamos exposiciones y bueno, una de esas cosas que inventamos fue la de el arte destructivo, que se basó en hacer lo mismo que se hace creativamente, pero usando la destrucción, o sea, hacerlo al revés. Ujú. Este, y bueno, eso nos duró un montón de tiempo
la exposición fue muy linda, pero pensarla y planearla fue mucho más lindo, Ujú, porque nos pasamos meses haciendo estas cosas e inventando cosas. Por ejemplo, hay textos, se leía el discurso del método, pero nada más que las vocales, por ujú. ejemplo, ¿no? O sea, O las como un consonantes. dada, como lo que proponía algo parecido, similar con alguna conexión con lo dada, con el neo-dada. Yo creo que sí, de alguna Ujú, manera era una, sí, tendríamos algo de espíritu dadaísta, aunque no era eso lo que ujú. queríamos, Lo que porque quería. nosotros éramos concretos, es decir, Ujú, el informalismo es un arte concreto. Y o sea que, bueno, así como hicimos eso, inventamos exposición que se llamó Gato 63 o espejismos, que era una cosa ujú, que se veían obras a través de un agujerito y espejos y qué sé yo qué. ujú. Y otra de las cosas fue lo que después desencadenó en la Menezunda, porque la Menezunda, en la idea original, nosotros tuvimos esa idea eh, mucho antes, eh, pensamos en hacer un laberinto, por supuesto no se llamaba Menezunda, Ujú. pero era un laberinto donde sucedían cosas y era simplemente someter a la gente a distintas situaciones eh, artísticas o sensoriales. O sea, Eh, mucho interés en la recepción del espectador, ¿no? Hacían cosas para que, o sea, pensando siempre en el totalmente, espectador, claro. Ujú, totalmente. Y esa fue mi principal motor y creo que sigue siendo en mi obra. Siempre tuve en cuenta al espectador, que yo no quería que se llamara espectador, yo ujú, quería que fuera un tipo que vivenciara la obra de arte. claro. Es decir, yo he contado muchas veces la situación donde en las galerías se encontraba frente a un cuadro, dos pilares y una cadenita para que la gente no se acercara al cuadro. Ujú, Y yo quería romper con eso y meter que la gente tocara los cuadros. claro. O sea que Y bueno, eh, por eso hice los toys. claro, Los ajá, toys sale de eso, de la posibilidad de darle al tipo algo que es un objeto artístico para que él juegue y para claro, que además invente cosas. O sea, claro. ese que estamos viendo ahí es un toy, pero es uno Este es el viejo. toy del MACBA, que pertenece al MACBA. Claro, claro, sí. Este, pero ese es de una sola pieza. Ujú, Los toys de dos o tres tres piezas piezas, el TAM. son aquellos con los cuales vos podés armar distintas formas Ujú, y combinar además los colores y como ujú, tienen un sentido geométrico en ujú. eso, la geometría va formando su propia morfología, inventada por el tipo que lo manipula, ¿no? Claro, claro. Este, Este, esa es la historia. claro. Y Es- y en esa bueno, no, exhibición, por ejemplo, o sea, las obras no tenían, no, títulos sí, pero no estaban firmadas, ¿no? No firmaban las obras. Fue como presentarlas en grupo, en ¿cuáles? equipo, en la de arte arte destructivo, perdón. Claro, no, no, no. En el arte destructivo pensamos en una acción colectiva, Ujú, porque además intervinieron gente que no salieron después en la foto, ¿viste? O sea, claro, sí, sí, porque no sé, no tenían tiempo para hacer nada, o qué sé yo, como Yuyo Noé, por ejemplo. Yuyo Noé, de alguna manera, no recuerdo cómo, él consiguió los ataúdes que pusimos, que son ataúdes verdaderos y usados tienen toda una historia, porque además están baleados, o sea, alguien eh, disparó sobre estas cosas que son de lata. claro, claro. Este, Y después, y
Luego de eso Dime. tiene una muestra individual que realiza también en la Galería del Lirolay al año siguiente. Sí. Bueno, yo en el medio, como te dije, tuve el servicio militar, que Sí. fue un parate para mí, porque yo venía Ujú. embalado haciendo cosas y de pronto tuve que dejar de hacer nada. Así, me cortaron el pelo y me disfrazaron de, de Colimba y ahí fui. Este, ese año fue un año muy importante, porque como te había dicho de la efervescencia del informalismo, ese fue el año el año máximo, digamos, en la cumbre del informalismo. A partir de ahí, todo el mundo era informalista y entonces ya empezó a aburrir y bueno, y a nosotros, a mí, por ejemplo, ya no me interesaba, ¿no? Y yo ya había empezado a hacer eso que vos has puesto ahí, que es un collage, que decíamos collage porque una palabra francesa que, Sí, no sé, para que era, describirlo, ¿no? Pero, claro, o un es- ensamblaje, digamos, sí, sí, bueno, ensamblaje es lo que hacía Rauschenberg, ajá, que se trataba de componer cosas con distintos objetos, como por ejemplo, él pone un pájaro, un águila y un cuadro detrás y ujú, no sé qué. O ujú, sea, son objetos uno arriba del otro. ujú, En mi caso, ujú. son tubos de cartón que pierden, dejan de ser tubos de Tubo de cartón cartón. y se transforman en algo que no sabemos bien qué es. Ujú, Porque yo premeditadamente traté de darle un aspecto metálico a eso. ujú, Yo en una época yo quise hacer estas cosas soldadas y ujú, bueno, no tenía dinero para comprar una soldadura y entonces pensé cómo podía llegar a hacerlo ujú. y así fue que descubrí estos tubos de cartón y que son los tubos de lencería donde van envueltas Ujú. las telas en Las esto. telas. Ujú, Claro, y eso, bueno, los encolaba, trabajaba con colas y con estas tintas de lustres, tintas de carpintería, que ujú. daban unos tonos metálicos a la cosa y podrían simular perfectamente El metal, obras de el metal, el claro. metal, claro. Este, Esta que se llamó el calefón, que no se ve, no se puede ver bien porque no da la eh, imagen. Este, claro. y acá El está, calefón es una obra bueno, todas tienen tres dimensiones, pero en esta hay hay un adelante y un atrás, digamos, ¿no? ujú, Porque es un plano con un agujero ujú, y en el agujero se ve por detrás una serie de tubos y y bueno, estoy trabajando como sale del sí, plano, es como un objeto, claro, exactamente, atravesando el plano, claro. es Sale exactamente del eso. plano y se transforma en un objeto, que, o sea, Claro, es como el periodo objetual de su obra. sí, es el periodo objetual, pero informal a la vez, ¿no? Informal. O algo Ujú, así, sí, ujú, porque después, es decir, yo el objeto nunca lo abandoné, yo seguí haciendo objetos toda la vida, aún hoy claro, lo hago, claro. pero los actuales son geométricos. Ujú, Por ejemplo, este es uno eh, que se llama el collage de las latas, porque ujú. es de lata. Este, y esto surgió por una casualidad, yo esto lo he contado montones de veces, pero para los que no lo escucharon, lo repetiré. Un día iba llevando una obra mía a un concurso o alguna cosa así, y estaba parado en la caja del camión, y delante de este camión había otro camión lleno de troncos y los troncos estaban puestos, por supuesto, tenían distintas eh, Dimensiones. dimensiones y diámetros y distintos largos. O sea Ujú, que
Un poco como lo que se ve acá en el cuadro ese. Y Claro. cuando vi ese me quedé paralizado. Digo, esto es fantástico Ujú, y tengo que hacer esta obra. ujú. Y bueno, fui, me conseguí los troncos, hice esa obra y también inmediatamente hice esta otra que fue expuesta en la muestra de Del Recoleta. informalismo, Ujú. la segunda muestra que hicimos, Ujú. porque no era Recoleta. No, no, Esto, el anterior, eso fue eso posterior. se hizo en lo que era, bueno, el Museo de Arte De Moderno, arte que manejaba moderno. Skirbu, Ujú, pero que no existía todavía, no tenía sede. Y entonces el Museo Sibori prestaba sus salas, ujú, y ahí expusimos esto. ujú. Este, Y junto con esta obra, que bueno, esta obra, detalle, no, ese esta obra corresponde a la muestra del Irolai, del o Irolai. sea, es un año después. El nombre de esta Que obra, el nombre es Jerry, que fue Nathaniel. ¿por qué Y ese título? ¿Qué eh, significa? es un título que a mí me pareció mágico. No lo inventé yo, simplemente lo descubrí en un libro de Clifford Simak que se llama Ciudad, Ujú, y es la dedicatoria que hace este escritor a Jerry, que fue ujú, Nathaniel. ajá, Leyendo el libro, luego te das cuenta de que Jerry fue un perro, ajá. que, y que es muy lindo, y y bueno, qué sé yo, Ujú. le puse eso. Y acá Eh, tenemos, a ver, esta obra que tiene hay como una reminiscencia japonesa, ¿no? Que acá utiliza el dorado a la hoja. Eh, sí, bueno, este es el pequeño monumento a Varese. ah, Varese es vale. un músico de vanguardia. Y Ujú, pues, está hecho sobre una silla. ujú. Las cuatro patas esas que se ven pertenecen a una silla, y eso está apoyado sobre la silla y el respaldo. Y sí, tiene dorado la hoja, y en ese momento me gustaba el tema del contraste, ¿no es cierto? Ujú. Hay una obra anterior que ya pasaste, que es una plancha, una lámina de cobre, donde está atornillado un cajón Esta, roto. esta. Exactamente, esa, Ujú. sí. O sea, que es el mismo concepto de utilizar una cosa así. Esto se suponía que el cobre tenía que brillar, y sí brillaba cuando lo hice, era como un espejo, reflejaba. Claro, claro. Y, y y bueno, esa es. Y acá tenemos esta, se llama, esta es de A la Luna, Hombre a la luna se Hombre a la llama, Luna. porque, claro, una de las cosas que yo hago en esa época es no solamente hacer esta construcción, que esto está hecho con tubos de cartón, con partes de madera, y estos son cartón corrugado, pegado de canto, y en algunas partes está cubierto con papel de diario Ujú, pegado, y después está pintado arriba. Pero ujú. el papel se mantiene y se puede leer en muchos casos lo que decía. Y en uno de los papeles decía hombre a la luna, o sea, porque era el momento que había mandado Que había llegado el un hombre a tipo a la la luna. luna. Y, y ese fue el título del cuadro. Claro, genial. Sí, O sea que era totalmente aleatorio, o sea, tal no cual, estaba sí, sí, no, pero premeditado, bueno, sino que... mis títulos siempre fueron aleatorios, y muchas veces los ponía para producir una cosa extra, porque si vos Mm, pones en un cuadro abstracto eh, una mención a algo, claro, pues, sí, el círculo rojo, y toda la gente va a mirar a ver dónde está claro, el círculo rojo. claro.
claro, y el círculo rojo no existe en el cuadro. claro, Bueno, pero es un elemento más con el cual jugar, ¿no es cierto? sí. Bueno, Bueno, vamos a viajar, vamos a dejar un poco esto y vamos a ir a Londres cuando bueno, gane la beca. sí, bueno, antes de ir a Londres, yo Sí, tengo dos o tres cosas importantes. Una es bueno. son los techos, por ejemplo, ¿no? Ujú. Eso La parte de todavía no mencioné. arquitectura. Bueno, volvemos a los No, no techos. es arquitectura, son mis techos son rescatar aquellas los techos renacentistas de alguna manera, ¿no? Es decir, Ujú, no me hago renacentista, simplemente digo, es uno de los planos de la habitación que está, no sé por qué, totalmente descuidada. Digo, ¿por qué no volvemos a eso? ¿Qué nos cuesta? ujú, Además, mirar hacia arriba siempre es lindo. ujú. Y bueno, y ahí metí este es el primer techo que hice que fue en la casa Osvaldo de Gieso. Osvaldo Gieso, que era un tipo genial, fantástico. Ujú. Y bueno, después de eso hice el del Ditela con el que gané el premio, que es ese que estás viendo ahí. Este, Porque esos son, esta pieza me valió la beca del British del Council. British O Council. sea, yo Ujú. me voy a A Londres Londres. gracias a esto, porque uno de los jurados era el director de la Tate Gallery en ese momento. Ujú. Y ¿Qué? entonces él me invitó, y bueno, sí, yo tenía un mango. Bueno, pues no te presentás a la beca del British Council. Y bueno, me presenté y lo gané. Y ahí Ujú. fui. También estuvo en el Y, jurado Julio Argán, ¿puede ser? sí, claro. Sí. Ujú. Era un jurado de lujo. Claro. Argan, este tipo Alan Baum, es que, Alan como te Bach. dije, era el director. Y Y Romero Bress, Romero Brest. Ujú. tres tipos pesados, ¿viste? Bien. Así que, Y bueno, esta es la obra que después, cuando Alfred Barr viene a Buenos Aires y la ve, adquiere la maqueta para el MoMA. ¿Es esta la obra? no, no es esta, Romero Bress me pidió que le hiciera un techo en su casa. Él tenía un Ujú. departamento en la calle Parera, Ujú. no me acuerdo en qué piso, y bueno, le hice un techo bastante menos complicado que porque era un departamento. Y cuando llegó Alfred Barr, le encantó y Romero le regaló la maqueta. Ajá. Y Pero él la llevó al Museo de Arte Moderno de Nueva York, Al MoMA de al Nueva MoMA. York, claro. Y de Ujú. ahí viaja a Londres. Claro, ahí viajó a Londres, al Royal College of Art, Ujú, y ahí llevó esto que está mostrando, que es el Destruction in Art Symposium, que es una cosa que se hacía de arte destructivo en ese ujú, momento. Yo llevo todo el material nuestro, que consistía en cintas grabadas, con música destructiva, con poemas destructivos, con fotos de las muestras, de los objetos destructivos. Y bueno, luego apareció uno de las autoridades de los que estaban organizando esto y yo le entregué la cosa que habíamos hecho 6 años antes. ujú. O sea que no les gustó mucho a los tipos. Ah, no le gustó mucho, pero No, ahí, no les o gustó sea, porque nos atrevimos a anticiparnos 6 años. O sea que, claro, este, claro. no, por lo general, y yo te digo que lo he escuchado muchísimas veces de mucha gente. Por ejemplo, uno de ellos fue Frank Stella, que Ujú, se reía del Madí, y el ujú. Madí tenía, qué sé yo, 15 años antes que él se le ocurriera Claro, hacer una cosa. claro, claro. O sea, pero ese tipo de caraduras andan por ahí Acá impunemente. se, no ¿Acá digo, qué?
que acá en este simposio, o sea, se juntó con los popes, digamos, de ese momento, o sea, Sí, había, claro. o sea, personajes como Popper, Yoko Ono, bueno, no Sí, recuerdo sí, sí, ahora. claro. Ujú, Sí. claro. Bueno, de ahí cuando me hice amigo de Yoko, en una de las inauguraciones, porque se inauguraban todos los días distintas muestras, o se pasaban películas, o qué sé yo qué. Ujú, Este, y bueno, esa fue, bueno, después, como te dije, estuve en el Royal College ujú, aprendiendo a trabajar resina de poliéster, que era un Resina. material nuevo en ese momento, Ujú. y que fue muy interesante. Y bueno, O estuve sea, un ¿qué fue año lo haciendo positivo? eso. Claro, un año. ¿Qué fue lo positivo que se llevó de ese paso por Bueno, Londres? Porque de eso, ahí se va a Nueva York. fundamentalmente eso, Eso, fue el fue material. muy interesante. Hice unas cuantas piezas en resina de poliéster Ujú. y bueno, después me fui a New York. A Nueva York. O sea, ay, Sí, no se ve, pero bueno, quería mostrar esta imagen con una lámpara cuando trabaja con diseño en Nueva York, ¿no? claro, bueno, ahí Está, llegué y por supuesto estuve mucho tiempo tratando de hacer algo que no era fácil. claro. La situación en Estados Unidos era complicada porque ellos estaban en plena guerra con Francia, Ujú, tratando de ver quién se quedaba con la capital del arte, ¿no? Es decir, y claro, de hecho le sacaron la cosa a París y terminó en Nueva terminó York, en por lo Nueva menos York. por un tiempo. Ah, de esa Claro. etapa de Nueva York, me interesa preguntarle algo que me pareció súper interesante que hizo o hicieron, no sé si fue el grupo con el cual estaba reunido, que fue fundar el Museo Imaginario latinoamericano. ¿Qué fue eso? Ahora que Bueno, estamos todos los museos pensando en qué podemos hacer, ¿no? bueno, eso fue porque los artistas, que éramos unos cuantos, latinoamericanos en New York, vivíamos en una especie de gueto. Ujú, Eh, Nos reuníamos como somos los latinos que nos gusta reunirnos cada rato, nos reuníamos muy seguido y nos comentábamos o nos quejábamos o algo así de la poca posibilidad que teníamos de exponer. Era muy difícil, a las galerías no les interesaba, no porque no les interesara lo que hacíamos, sino simplemente si no éramos americanos no, no, no nos daban bolilla. Y entonces, como una forma de protesta, inventamos el Museo Latinoamericano, el Museo Imaginario Latinoamericano. Y de ahí hicimos algunas cosas, qué sé yo. La más destacada de ellas fue la Contrabienal, ujú, que fue en la época en que en de San Brasil Pablo. claro, sí, estaban los militares en Brasil. O sea, Contra la Bienal de San Pablo. claro, por eso, Ujú, nosotros dijimos, ¿cómo van a ir a festejar el arte cuando paralelamente a eso se está torturando y matando gente? claro, Y claro. entonces publicamos un libro y pedimos colaboraciones a todos los artistas del mundo, es decir, a todos los que teníamos acceso. Y recibimos muchas colaboraciones. Y Ujú, con eso imprimimos un libro que se llamó Contra Bienal, que lo hicimos, diagramamos y lo imprimimos todos nosotros. está bien. Éramos un pequeño grupo. Eh, Estaba Liliana Porte, Luis Camitzer, Teddy Mouse, Carla Stelwell, y, bueno, y algunos más. ujú. En Nueva York también se dedica al diseño. Yo estoy mostrando atrás porque el tiempo
en el Instagram en vivo es tirano. No podemos pasarnos Bueno, de 60 minutos y ya llevamos 50 y no llegamos ni al 10% de la trayectoria. Así que, bueno, podemos hacer un segundo. yo te dije, claro, Sí, sí, ese sí, es un techo, ya me lo había ese es un techo que anticipado. estuvo puesto en Recoleta, En el en mi Recoleta. muestra de Sí. Recoleta. Sí. Sí, yo lo puse de fondo porque nos vamos a tener que ir un poco despidiendo y quería mostrar qué es lo que creo que está haciendo ahora. Es Eh, un toy, son los toys y claro. está trabajando también en el espacio público porque está viviendo actualmente en Río Ceballos Así y, es. y escuché que tiene proyectos de seguir haciendo intervenciones en el espacio público. ¿Mm? Sí, si me dejan, yo lo lleno de arte. Vi o sea, en mi querida Córdoba, o sea, hay, por ejemplo, esta que se llama Monumento a Biel, ¿no? Herbert Diel, que fue Bien, el fundador de, de la escuela de música. de música. Esta que se llama Yarará, puede Ese ser. es Yarara, sí, es una forma que, bueno, porque tengo otras, tengo una que se llama, muy parecida, que se llama Serpiente Emplumada, y porque tiene esa forma, a pesar de ser geométrica, de cosa Y vivoreante, digamos. Claro. remitiendo un poco al arte primitivo y Sí, bueno, a lo que es. Y, y con un proyecto leí algo que estaba pensando en un proyecto para realizar en Embalse que tiene como una continuidad en el espacio público, ¿puede ser? claro. Sí, 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 sí. Sí, bueno, proyectos hay muchos. ¿Qué es lo que está realizando ahora en este momento? Bueno, yo sigo pintando activamente Ujú. y mira qué bueno, eso me encantó. Este, sí, sigo pintando y, bueno, estamos esperando que termine esta prisión en la que estamos metidos y para a ver si cómo seguimos, ¿no? Claro. Este, Eh, Acá me están diciendo un Luis Wells 2, o sea que vamos a tener que hacer una segunda parte. Si a usted le parece, con mucho gusto, si querida. acepta mi invitación, porque quedaron muchas cosas para hablar, muchísimas cosas. Es muy Sí, sí. interesante todo lo que usted nos está contando. Y bueno, y quisiera, si usted puede, invitarlo para otra vez. Y por supuesto, cuando usted esté Con mucho abierto, gusto. Sí, invitarlo sí. también al MACBA para que nos visite. ¿Eh? Dale, cómo no, cómo no. Este, bueno, vamos cerrando, pero tengo acá un regalito para todos los que nos están viendo y que nos cuente quiénes son los Eso amigos. fue, mira, eso fue es una anécdota intrascendente, pero un día me llamó Carlitos Alonso para preguntarme cómo me había ido con la operación de cataratas, Ujú. porque él se tenía que operar y, qué sé yo, tenía un poco de quickie, creo. Y bueno, le conté y quedamos en encontrarnos, este, yo lo iba a ir a visitar. Y en el interín cayó Antonio y le dije justo, mirá, estoy yendo a verlo a Carlitos Alonso, ¿por qué no vamos juntos? Bueno, él se prendió y al final caímos ahí y bueno, fue un encuentro muy lindo, muy agradable, qué sé yo, los viejos ahí. Este, y Bueno, ahí Luis, está la foto. Bueno, querida. desgraciadamente nos tenemos que despedir porque se va a cortar la transmisión. Pero bueno, quedamos Bueno. para No quiero dejar de saludar al director Rubino, este, ¿ok? saludos Y a a vos Aldo. también, por supuesto. Bueno, no, muchas gracias. Fue un placer y los dos le enviamos muchos saludos a Aldo, saludos a todos los que estuvieron escuchando esta charla Ajá. y bueno, convocarlos a todos para una próxima vez. Y muy Bueno, agradecidos. genial.
Bueno, adiós. Adiós, Saludos querida. a Sonia. Gracias, Luis. Adiós. Hasta Un la placer. próxima. Adiós. Qué bueno. Desde la